Bienvenidos a la Unión Soviética, donde el día de hoy hablaremos sobre la corrupción. La corrupción se ha convertido en algo tan cotidiano que ya cuesta imaginar un telediario sin ella. Recibimos un bombardeo masivo en los medios de comunicación que han provocado, entre varias cosas, el descrédito total de la clase política y de varias instituciones. Empecemos cuestionándonos sobre qué es la corrupción. La aceptación de la Real Academia Española que mejor aplica es la siguiente: en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. La definición es clara, aunque la mayoría de nosotros la hayamos idealizado directa y únicamente con el robo de dinero. La corrupción es algo mucho más complejo de lo que a simple vista puede parecer. Y esta complejidad es la causa, a su vez, de que el problema no se pueda tener una solución fácil y a corto plazo, y por eso genere tanto resentimiento en la población que la sufre. Inicialmente cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué existe la corrupción? Da igual si rebobinemos el tiempo, siempre será factible hallar casos de la misma. Tras un simple vistazo en internet podemos encontrar referencias al antiguo Egipto, Grecia, el Imperio Romano y de ahí hasta nuestros días. Uno podría pensar rápidamente que la base de la misma está en la condición egoísta del ser humano, pero la condición humana se caracteriza por estar formada por unos mecanismos que aún no han sido descifrados del todo. Pero resulta lógico pensar que en la mente de toda persona existe un instinto por progresar, y ese instinto parece ser más fuerte que los condicionamientos sociales que podrían aplacar la corrupción. En un principio podemos pensar que la corrupción se da más en personas sin una base educativa importante, pero los recientes ejemplos de corrupción en las altas esferas nos motivan a desechar esta idea. Al final, todo se reduce a la base moral, independientemente de la condición social de la que uno parta. Si uno desarrolla unos conceptos morales justos y equitativos, es muy posible que en determinadas situaciones se vea tentado bajo el influjo de este delito. Resulta curioso que muchas veces uno llega a la corrupción generalizada, partiendo desde situaciones mucho más simples o de menor envergadura. Se puede oír a gente decir que no es lo mismo robar 1.000.000 de euros que 10 euros, y esto, analizándolo desde un punto moral, no es correcto. En términos monetarios es evidente que no. Pero el simple hecho de robar ya hace que se igualen ambas acciones. Y si nos ponemos a pensar, el suavizar el hecho de que una cantidad de dinero, comparándolo con otra cantidad de dinero mucho mayor, puede provocar una especie de limbo moral que acaba justificando irremediablemente la corrupción. Si queremos abordar este problema con garantías, uno debe de ser inflexible al respecto. Por lo tanto, la solución inicialmente debería partir de nosotros mismos. Si somos capaces de criminalizar desde abajo la corrupción, tendríamos una base sólida sobre la cual se podría actuar. Pero esto es muy difícil cuando muchas personas de muchos niveles se benefician de ella, y cuando se pone cada vez más de manifiesto que en este planeta las cosas distan de funcionar como supuestamente deberían, y la corrupción está mucho más presente de lo que creemos. Una base que criminalice socialmente a la corrupción podría provocar un miedo a ser descubierto como corrupto y a ver manchada la carrera personal del que comete el delito. Y si esto se combina con una justicia rápida y eficaz, tendríamos un mix interesante. El miedo es algo que parece ser que en muchos casos actúa como un contrapeso ante la realización de las acciones, pero no es la única herramienta útil. Y aquí el honor y la reputación entran en juego. Estos dos conceptos han ido perdiendo peso social desde hace muchos años,
Solo ponte a pensar en aquellos duelos a muerte cuando alguien consideraba que otra persona había atentado contra su honor. El miedo a manchar la reputación sumado al rechazo social son de nuevo elementos que podrían ser interesantes aplicar. Pero claro, la lentitud a la hora de impartir justicia en los casos de corrupción, sumada a la aparente impunidad a lo que está establecida desde abajo, provocan que sea un problema que no va a terminarse pronto. Bien, por un lado tenemos las medidas que la población indignada pide para combatir la corrupción. He aquí una interesante paradoja. Generalmente ante este problema pedimos un endurecimiento de las leyes penales, tanto para crear nuevas como para fortalecer las ya existentes, y mucha mano dura. Lo que no entendemos es que estas leyes están en manos de sectores que también están afectados por la corrupción, y los cuales no van a querer crear un sistema perfecto que dañe frontalmente sus intereses. De este modo, si el pueblo pide endurecimiento penal, su respuesta será crear más leyes que no solucionen el problema, sino que compliquen la base general y la hagan aún más difícil de entender y de interpretar por parte de los jueces. Todo esto lleva consigo a una nueva degeneración legal que provoca nuevo malestar y desconfianza en las instituciones por parte de la población. ¿Y para qué nos lleva de nuevo esta desconfianza? Pues a pedir nuevas leyes. Por lo tanto, sin darnos cuenta, estamos en un círculo vicioso que se va retroalimentando cada cierto tiempo. ¿Y cómo salir de ese círculo? Pues esa sí es una verdadera y difícil pregunta, pero no deberíamos dejar de buscar soluciones. George Bernanos indica que el primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es el fin justifica los medios. Con respecto a la pregunta de que si la corrupción es algo que solo se da en algunos países o es un mal endémico mundial, podríamos indicar que es algo mundial y la diferencia entre los países radica en la forma de actuar ante ella. Es decir, que no es lo mismo que un país en el que ante un primer conato de corrupción los propios compañeros y agentes sociales la paralicen, a que se le dé tiempo a tejer una red que haga complejo el problema y que afecte a un mayor número de personas, y de esta manera sea más difícil desenmascararla y que cada uno asuma y pague su culpa. 10 personas podrían parar el intento de una persona, pero a las mismas 10 personas se les sería mucho más difícil actuar frente a decenas o cientos de ellas, en especial si esta red está compuesta por personajes de alta alcurnia. En definitiva, la corrupción es algo muy complejo y que se podría asumir que no se tiene las medidas que funcionen a corto plazo. Seguirá existiendo siempre, aunque está en manos de todos el mitigar su efecto, evitando que provoque un alboroto que haga perder a los ciudadanos de un país la confianza en sus instituciones. Aquellos que están sumidos en la corrupción no van a cambiar su modo de actuar, por lo que, como ya dije anteriormente, es necesario que el primer cambio moral venga de nosotros mismos. Y de esta manera terminamos con este vídeo. Te estoy dejando en pantalla algunos vídeos anteriores que también te pueden interesar. Suscríbete si aún no lo has hecho pulsando en el botón rojo de suscribir en la parte inferior. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Saludos.